bajo la dirección del Espíritu Santo, compartiendo el conocimiento y la intimidad personal con Dios. Iglesia Ejército de Amor, bajo la autoridad de Dios y su palabra. Tenemos mucho tiempo el día de hoy, We have a lot of time today. pero es bueno Everything's tener mucho tiempo good. A lot of time y tener poquito tiempo. and even having little ¿Por time. qué? Porque aprendemos a estar preparados en todo tiempo. Why? Because we learn to be prepared at all times. Amen. Y es importante el no seguir nuestra agenda, And it's important not to continue with our agenda, sino el seguir la agenda que Dios tiene para nuestras but to vidas. follow the agenda that God has for us. Porque muchas veces se nos olvida, Many times we forget porque estamos muy ocupados con lo natural. because we're so busy with the natural stuff. Y inconscientemente Unconsciously, se nos olvida que es Dios en nosotros, we forget that it's God in us, que nuestra prioridad debe de ser Dios sobre todas las cosas. that our priority should be God over all things. Y eso es una disciplina. And that's a discipline. Es una disciplina que tenemos que aprender a desarrollar en nuestras vidas. That's a discipline that we need to learn how to develop in our lives. Porque la palabra nos enseña que vivimos en este mundo, Because the word teaches us that we live in this world, mas no somos de este mundo. but we're not from this world. La palabra nos enseña que somos peregrinos. The word shows us that we're pilgrims. Yeah, sure, pilgrims will work. Así como nuestro Señor Jesucristo, Él mismo nos los enseñó, Él mismo lo dijo. And just like the Lord Jesus Christ himself, he taught it, he showed us. Él dijo, mi reino no es de este mundo. He said, my kingdom is not from this world. Así que si nosotros estamos en Cristo, So if we're in Christ, nuestro reino tampoco es de este mundo. our kingdom is also not from this Pero aún sin world. embargo, But even though hay veces que nos ocupamos con el mundo. there's times that we get busy with the world. Y es a eso a lo que me refiero. And that's what I'm referring to. A que tenemos que, no podemos separarnos porque aquí vivimos, We cannot separate ourselves because we live here, pero sí podemos estar conscientes del mundo espiritual. but we could be conscious about the spiritual realm. Amén. Amen. Aleluya. Hallelujah. Quiero, la palabra es vida. The word is life. La palabra de Dios es vida The en word- nosotros. The word of God is life in us. La palabra nos enseña que en el principio The word teaches us that in the beginning, era el verbo. it was the verb. En las versiones normalmente en español dicen, en el principio era el verbo. In the En Spanish. in the Spanish version, it says in the beginning it was the verb. En inglés normalmente dice la palabra. Yeah. En el principio era la palabra. In the English version, it says in the beginning it was the word. En Proverbios, Proverbs. ¿qué es lo que habla Proverbios? What does Proverbs speak about? ¿Cuál es la palabra que más utiliza Proverbios? Sabiduría. Wisdom. En Proverbios nos dice, y la sabiduría estaba desde el principio, en el principio. And in Proverbs it says that wisdom was before the beginning. Entonces, ¿quién es la sabiduría? So who is wisdom? Entonces, es Dios mismo, la sabiduría es Dios mismo. Wisdom is God himself. La palabra es Dios mismo. The word is God himself. El verbo es Dios mismo. The verb is God himself. ¿Podemos ver eso? Can we see that? No podemos referirnos a Dios We cannot refer to God con solamente un término. with just one term. Y luego vemos también en la palabra en donde Dios le estaba hablando, creo que fue a Moisés, And we also see in the word where God was speaking to Moses, y donde les dice, diles que yo soy el que soy. where he says, tell them that I am who I am. Entonces, hay veces que se utilizan diferentes expresiones
There's times that there's different expressions used para algo que es lo mismo, for something that it's the same thing, pero but son diferentes ángulos there are different angles que se hablan that they're de lo spoken mismo. about the same thing. El otro día escuché una ilustración The other day I listened to an illustration, que nos va a servir para esto. which is going to help us with this. Si está una montaña If there's a mountain y una persona está subiendo la montaña de el norte hacia arriba, if there's a person going from the north going up the mountain, cuando llegue a la montaña y sigue en esa misma posición, ¿a dónde va a ver? when he gets up to the top of the mountain, where is he going to see? Va subiendo del norte, He's coming from the viene del north. norte. ¿A dónde va a ver? Hacia el sur. He's going to see towards the Okay. south. Ahora, si una persona viene del este So if a person's coming from y the viene east subiendo la montaña así, ¿hacia dónde va a ver? and going the mountain up this way, Hacia el where is he oeste. going to Cuando see? esté arriba de la montaña va a ver hacia el este. When he's on top of the mountain, he's going to see the Pero west. sin embargo, es todos y así por cada dirección. And Amén. in each direction. Pero todos van a estar arriba. But they're all going to be on top. Pero el panorama que van a ver But the panorama they're going va to a see ser diferente is going to be different por el ángulo del cual están parados. because of the angle where they're standing. Entonces, así mismo es la Yeah. palabra en nosotros. That the way the word is in us. Hace jueves atrás hablamos del shalom. A couple Thursdays behind, we spoke about shalom. En Salmos 35, 27, no vayan, solamente lo vamos a hablar de él, mencionarlo. Psalms 37:25, En donde Dios se deleita, where God delights himself. en unas versiones dice en la paz, In some versions it says peace. en otras versiones dice en la prosperidad. Other versions say prosperity. Pero la palabra original But in the original word, es el shalom. means shalom. Entonces, en el shalom está incluida la paz, la prosperidad, In shalom, peace and prosperity el are gozo, included. la alegría. Joy, la happiness, abundancia. abundance. O sea, es una plenitud que tenemos en Cristo There's a fullness that we have in Christ. que una sola palabra no lo alcanza a abarcar. That one word does not encompass everything. Entonces, es lo mismo cuando subimos a esa montaña It's the same thing when we go up that mountain. y vemos el diferente panorama. Estamos en un mismo lugar, We're in the same place, but we see a different panorama. pero depende de qué ángulo estemos, es lo que vamos a ver. But depending on the angle that we're at is what we're going to see. Amén. Amen. Entonces, esa es la palabra en nuestras vidas. That's how the word is in our lives. Es lo que tú requieres y necesitas en ese momento que sea. It's what you require and need for that moment. Es tu paz, It's your peace. es tu fortaleza, Is your strength. es tu sanidad, Is your healing. es tu salud, que son dos cosas diferentes. Is your health, which are two different things. Sanidad y salud son dos cosas diferentes, son similares pero diferentes. Healing and health are two similar things, but they're totally different. Sanidad es cuando una persona sana de algo Healing is when somebody is healed from something, y la salud divina and divine es health cuando permaneces en esa salud, en ese estado de salud. is when you remain in that status of Y health. Jesús entregó su vida And Jesus gave his life en la cruz del Calvario on the cross of Calvary para que tú y yo viviésemos en salud perpetua. so that you and I can live in Perpetual, perpetuous, en health. salud permanente. in a permanent health. Amén. Amen. ¿Vamos bien? Are we good? Ok, estamos dando un repaso de lo que hemos visto estas últimas semanas. Amén. We're just going over what we saw these last couple of weeks. Vamos a ir rapidito a 2 de Corintios 10. Let's go to 2 Corinthians 10. Aleluya. Hallelujah. ¿Cuál es el tema que hemos estado hablando? What's the theme that we've been speaking about? Ujú. Las últimas semanas, ¿de qué hemos estado hablando? La Well, what imaginación. have we been talking about? Imagination. La imaginación, Imagination, que es una parte de nuestro ser. which is part of our being. Así como somos espíritu, Just like we're a spirit, tenemos un alma we have a y soul, vivimos en un cuerpo, and we live in a body. la imaginación es parte de esa identidad Imagination is part of that entity. y que muy poquitas personas lo están utilizando. And very little people are using that. Y Satanás está consciente de ello. And Satan is conscious of that. Porque si
multitudes de hijos de Dios empiezan a ejercer la imaginación, Because if multitudes of children of God start using that van a imagination, empezar a vivir el reino de nuestro Señor they're Jesucristo. going to start living the kingdom of our Lord Y, Jesus y- Christ. y cuando digo eso es que van a empezar a vivir y a experimentar fruto en sus vidas. When I'm saying that they're going to live is because they're going to live and they're going to start experimenting fruit in their lives. Amén. Amen. Aleluya. Hallelujah. Llegamos, 2 Corintios 10, Are we there? 2 Corinthians 10, versículo 4. verse 4. ¿Todo bien, hermana Sandra? Ok. Está probando una nueva aplicación. Dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales. The weapons we fight with are not weapons of the world. Empezamos diciendo We started saying, que vivimos en este mundo, we live in this world, mas no somos de este but mundo. we are not from this world. Entonces aquí nos está diciendo, porque las armas de nuestra milicia For the weapons of our warfare no son de este mundo, no son carnales. are not of the flesh, Dice, sino but have poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. divine power in God to destroy strongholds. Entonces, no son en la dimensión que tú y yo vemos ahorita, So it's not in the dimension that you and I can see en la right now, dimensión que nos movemos, but in the dimension that we move, sino es en la dimensión de Dios. but in the dimension of God. Entonces, somos espíritu, alma y cuerpo. We're spirit, soul, and body. Entonces, ¿en qué dimensión están las armas? So in what Del espíritu. dimension are the weapons of the spirit? En el espíritu. In the spirit. Ya se los dije, amén. I just said it. Amen. Entonces, más bien las armas de nuestra milicia hubiera dicho, ¿verdad? The weapons of our warfare. Dice, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. But have divine power to destroy strongholds. Ahora, ¿para qué son esas armas útiles o para qué se utilizan? So what are those weapons used for or utilized for? Versículo 5 nos dice, Verse 5 tells us. derribando argumentos y toda altivez. We destroy arguments and every lofty opinion. ¿Qué es altivez? What is It says reasoning. You just said, how did you read it? we destroy arguments and every lofty opinion. Lofty opinion, opiniones. Derribando opiniones. Lofting opinions. Es que yo opino de esta manera. No, it's because I have my own opinion. Es que yo no estoy de acuerdo con eso. I'm not in agreement with that. Es que a mí no me agrada eso. Oh, I don't like that. No se trata si nos agrada o nuestra opinión está de acuerdo con Dios. It's not a matter of if we like it or if our opinion La is in palabra agreement es with la God. palabra. The word is the La word. palabra es el verbo. The word is the verb. La palabra es la sabiduría. The word La is the palabra es el wisdom. principio. The word is the La beginning. palabra es Dios. The word is God. Entonces, si yo tengo mi opinión acerca de la palabra, acerca del verbo, acerca de Dios, acerca de la sabiduría, So if I have my opinion against the word or the God y or no está de wisdom, acuerdo con ello, con todos esos términos, Dios, la palabra, la sabiduría, and if it's not in agreement with God, the word, and God wisdom, ¿va a operar la palabra en mí? is the word going to operate in me? ¿Voy a tener fruto en mi vida? Am I going to have fruit in my No, life? y ese es el No. problema, And that's the problem. que tenemos opiniones de todo. That we have opinions about everything. Come on. Y no nos quedamos con el opinión, And we don't just stay with the sino opinion, lo hablamos. but we speak it. Y cuando lo hablamos es en forma de queja. And when we speak it, it's in a part of complaining. Cuando lo hablamos es en forma de rebeldía. When we speak it is in a form of rebellious. Pero tú y yo no estamos conscientes de ello, But you and I are not conscious about it, aparentemente. apparently. ¿Vamos bien? Are we good? ¿No se me han enojado? Nobody mad? Ok. Entonces dice, destruyendo especulaciones, Destroying argumentos arguments y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. and every lofty opinion raised against the knowledge of God. ¿Ves que no se levanta contra ti, See how it's not raised up against you contra el pastor, or against pastor, contra el conocimiento de Dios? but against the knowledge of God. Tú no eres el blanco. You're not the target. Tú nomás eres, ¿cómo se dice?
daños laterales. ¿Cómo se dice la expresión? Colaterales. Son daños colaterales. Tú y yo somos daños colaterales. It's collateral damage. That it's not you. It's not coming against you directly, but it's going against God Himself. No viene contra ti, sino tú solamente, tú y yo somos daños colaterales en donde va en contra de Dios mismo, en contra del conocimiento de Dios. So it's not against you, but it's going against God and the knowledge of God. Entonces, si tú y yo no damos fruto, So if you and I don't give fruit, si tú y yo no vivimos en la verdad de la palabra, if you and I don't live the truth of the word, entonces la verdad de la palabra no se manifiesta y no da fruto en sí. No eres tú, es Dios y su palabra. so the truth of the word is not manifested and you don't give fruit. It's the word of God. ¿Sí me Did expliqué? I explain myself? Entonces, So then, dice que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. raise against the knowledge of God and take every thought captive to the obedience of Christ. Entonces, nuestra responsabilidad es derribar argumentos. So our responsibility is to destroy ¿Qué arguments, son argumentos? Pensamientos. thoughts, What was it you said? Opiniones. opinions. Y luego, ¿qué tenemos que hacer con ello? And then what do we have to do with it? Llevarlo cautivo a la verdad de la palabra, Take it captive to the truth of the al word, conocimiento del verbo, to the knowledge of the verb, a la verdad de la sabiduría. to the truth of wisdom. ¿Vamos bien? Are we good? Ok. Ahora, la otra versión en King James en inglés So in King James, dice, derribando imaginaciones. You don't have it there? You can use, I think, maybe the New King James. Oh, no, it's not. Let me see. No. Yeah, just regular King James. Dice, derribando imaginaciones, dice esta versión. casting down imaginations, this version says, Dice, y toda altivez que se exalta contra el conocimiento de Dios. and every high thing that exalts itself against the knowledge Entonces, of God. derribando It imaginaciones says casting down que vienen a imaginations tu vida. that are coming to your life. Recordemos que son sembrados por Remember, medio de pensamientos por Satanás, remember that they're being sown through thoughts, through Satan, sugerencias. suggestions. Déjame te digo esto. Let me tell you something. El poder que tiene Satanás The power that Satan has, es exclusivamente la sugerencia. it's exclusively the suggestion. Es solamente eso. That's all it is. Si captáramos eso, If we would understand that, el miedo no tiene acceso a tu vida. fear would not have access to your life. Right? Porque la verdad de la palabra Because the truth of the word son cosas buenas. are good things. ¿Cuáles son los beneficios que tenemos? What are the benefits that Ya we hemos hablado have? ahorita de ellos. We spoke about them. El shalom, ¿qué es? Shalom. What is it? Paz, Peace, fortaleza, prosperidad, strength, prosperity, bondad, goodness, salud. health, O sea, todo lo bueno all the good es el shalom, is shalom. es lo que tenemos en Cristo. Is what we have in Christ. Y esa es nuestra naturaleza como hijos de Dios. And that is our nature as children of Esa God. tiene que ser nuestra naturaleza como hijos de Dios. It has to be our nature as children of Entonces, God. ¿qué es lo que viene Satanás y trata de hacer en nuestras vidas? So what does Satan come and try to do in our lives? Viene y sugiere lo contrario a la naturaleza que tenemos en Cristo. He comes and he suggests against the nature that we have in Christ. Y tú y yo And you and I somos los que nos asociamos con la sugerencia are the ones that either associate with the suggestion o somos los que decimos no. or are the ones that say no. Eso no es parte de la vida que yo tengo en Cristo. That's not part of the life that I have in Christ. Porque yo estoy en Cristo y Cristo está en mí. Because I am in Christ and Christ is in me. ¿Vamos bien? Are we good? Entonces, tenemos que aprender
a derribar inmediatamente todo argumento que trata de levantarse contra el conocimiento de Dios. So we have to learn how to speak against the knowledge that raises up against Christ or God. La imaginación es la facultad de la mente The imagination is the faculty of the mind de representar las imágenes of representing images de las cosas reales from the real things o las cosas ideales. or ideal things. ¿Cuáles son las cosas ideales y What las are the- cosas reales en nuestras vidas como hijos de Dios? As children of God, what are the ideal things and the real things in La vida del Espíritu, the life of the la Spirit? vida shalom. Shalom life. Entonces, eso es lo que tengo que imaginar, So that's what I have to imagine, la vida shalom. the shalom life. Amen. Dice, otro significado es la imagen creada por la fantasía. The image created by fantasy. Aquí no es fantasía, Here it's not a fantasy. aquí es la imagen creada por la verdad de la palabra. Here it's the imagine created by the truth of the word. Amén. Amen. Pero sin embargo hay personas que lo tratan como una fantasía. But even though there's people that treat it as a fantasy, ¿Por qué? Porque no alcanzan a aceptar esa verdad, no comprender, es aceptar la verdad. why? Because they don't accept the truth. Porque la palabra no la razonamos, Because we don't reason no the debemos word. de We razonarla, should la not palabra reason tenemos the que word. aceptarla, We just need to accept it. Amen. aunque debemos de razonarla, o sea, no podemos dejar la mente por fuera, el razonamiento por fuera. We cannot leave out the reasoning, Pero si razonáramos la palabra, but if we would reason the word, es ilógico. it's illogical. Pero sin embargo, But even though todos los evangelios, los 4 evangelios, the four gospels, ¿qué fue lo que Jesús hizo? what did Jesus do? Milagros, Miracles, prodigios, maravillas. signs, ¿Qué wonders, hizo la gran comisión? the Great Commission. Sanó enfermos, Healed the sick, resucitó muertos. raised up the dead. Amén. Amen. Puso sus manos para que hablaran en lenguas. Use his hands so they would Es speak in tongues. irracional para la carne, It's para a el ra- mundo natural, It's irrational for the flesh, for pero the es lo normal natural world, but it's natural del Espíritu. of the Spirit. Amen. Aleluya. Hallelujah. ¿Vamos bien? Are we good? Ok. Es rapidito el repaso, amén. The The review. the review is just a Ahora, small aquello run-through. que tiene tu imaginación, Now that has your imagination tiene tu fe. has your faith. Aquello que tú imaginas That you imagine es cuando estás ejerciendo fe. is when you're exercising faith. Y puedes ejercer la fe de Dios And you can exercise God's faith, y puedes ejercer la fe invertida. or you can exercise the inverted faith. ¿Qué es la fe invertida? What's the inverted faith? Miedo, Fear, preocupación, worry, temor, duda. doubt. ¿Qué es fe? That's faith. La certeza, The certainty, la certeza the certainty de las cosas que esperas. of the things you wait for. No es esperanza, es la not hope, certeza de lo que esperas. But it's the certainty of what you're waiting for. Son dos cosas Two diferentes. different things. Esperanza es algo que vas a tener en un futuro. Hope is something that you're going to have in the future. Y la fe es la certeza And faith de is que a ya lo certainty tengo. of that I already have it. ¿Cómo lo tengo? How do I have it? Por fe usando By faith using tu imaginación. your imagination. Cuando usas tu imaginación, When you use your imagination, usas tus palabras correctamente. you use your words correctly. Primera de Pedro 5. Let's go to 1 Peter 5. Aleluya. 5:6. 1 Peter 5:6. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte a su debido tiempo. 5:6. Humble yourselves, therefore, under the mighty hand of God, that he might exalt you in the due time, Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, casting all your care upon him,
porque Él tiene cuidado de vosotros. because he careth for you. Dice, ¿cómo es que la poderosa mano de Dios va a estar en nosotros? How is it that the powerful hand of God is going to be in us? ¿Cómo es que Él va a exaltarnos a nosotros? How is he going to exalt us? Nosotros echando toda ansiedad Casting all our care sobre Él. on him. ¿Podrá Él con tu ansiedad, con mi ansiedad, Do you think he can handle your anxiety and my anxiety? con la ansiedad de todos? Everybody's anxiety? Creo que sí. I think he can. Amén. Amen. Dice, porque Él tiene cuidado de vosotros. Because he careth for you. Sed de espíritu sobrio. Be sober. Estad alerta. Be vigilant. No te está sugiriendo algo. He's not suggesting something. Te está diciendo, te está dando un mandato. He's telling you, he's giving you a command. Dice, sé de espíritu sobrio Be sober-minded y estad alerta. and be watchful. Dice, vuestro adversario el diablo Your adversary, the devil, anda al acecho como león rugiente buscando a quien devorar. prowls around like a roaring lion seeking someone to devour. No te dice que es un león. It doesn't say that he is a Dice que lion. anda como. He says he prowls like. ¿Cómo anda un león? How is a lion? Siempre anda buscando una presa. He's always looking for a prey. Siempre anda buscando qué atacar, qué comer. He's always looking for what to attack, what to eat. Entonces, ¿qué es lo que Satanás tiene poder de hacer sobre ti? So what does Satan have power to do over you? Sugerir. Just suggest. Solamente tiene acceso a sugerir. He just has access to suggest. Es eso que se remezca en tu espíritu. Let that reminisce in your spirit. Lo único que Satanás puede hacerme The only es thing that Satan traerme can do sugerencias is bring me a suggestion contra la palabra. against the word. ¿Y a qué personas puede él atacar? And what people can he attack? Ok. 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 The ones who meditate on the suggestion, the ones that take it, Aquellos que viven en inseguridad, aquellos que tienen miedo, and also those that are living in fear, aquellos que dicen que son uncertainty. hijos de Dios, those that say that they're children of pero God, su comportamiento no lo es. but their behavior is not. ¿Por qué? Porque no están firmes en Cristo, no saben la identidad que tienen en Cristo. Why? Because they're not firm in Christ. They don't know the identity they have in Christ. Come on. Amén. Amen. Aquellos que se preocupan por cosas. Those that worry about things. ¿Vamos bien? Are we good? Filipenses 4, Let's go to Philippians 4. versículo 8. Philippians 4, verse 8. Dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Finally, brethren, whatever things are true, whatsoever things are honest, whatsoever things are just, whatsoever things are pure, whatsoever things are lovely, whatsoever things are good report, if there be any virtue and if there would be any praise, think on these things. Amén. Amen. Entonces, básicamente nos está diciendo en qué ocupemos nuestra mente. So it's basically telling us what to occupy our minds Nos with. está diciendo en qué pensar y qué no pensar. It's telling us what to think and what not to think. Amén. Amen. Entonces, en una versión dice, en esto meditad, In one version it says, meditate on this. en esto ejercitar. Exercise on this. Amén. O sea, Amen. no va a ser algo que simplemente va a suceder.
It's not going to be something that is just going to simply happen. sino es algo que tienes que tomar la decisión de hacerlo. But it's something that you need to make a decision to make it. Porque nuestra, no quiero decir nuestro razonamiento, nuestra tradición y cultura Our tradition and culture lo ha hecho por mucho tiempo has done it for many times el enfocarnos en lo malo, to focus on the bad el things, preocuparnos. to worry on things. Hay expresiones que dicen, si no te preocupas es que no amas. There's expressions that say that if you're not worried, it's because you don't love. Entonces, Dios no nos ama porque no se preocupa por nadie. So God doesn't love us because he doesn't worry about somebody. Podemos ver que no tiene sentido, ¿verdad? We can see that it doesn't make sense, right? Entonces, tiene que ser una disciplina de pensar en lo bueno. So there has to be a discipline to think on the good stuff. Tiene que haber una determinación, una dedicación. There has to be a determination, a dedication. Es como el ejercicio. It's just like exercising. Si tú no te determinas a hacer ejercicio como un estilo de vida, If you don't determine yourself to exercise as a lifestyle, vas a empezar, you're going to start, pero no vas a concluir. but you're not going to conclude. Vas a volver a empezar You're going to restart, y no vas a concluir. and you're not going to Vas a conclude. volver a empezar You're going to restart, y no lo vas a volver a cumplir. and you're not going to come Y lo through vas with a it. volver a empezar And you're going to start it over, y no lo vas a cumplir. and you're not ¿Por going qué se ríe, mi hermana? to. Why are you laughing, sister? Por experiencia. Because of experience. Yo también, por eso lo Me estoy too. diciendo. That's why I'm saying it. Entonces, tiene que haber esa determinación So there has to be that de que determination esta es mi vida. that this is my life. Amen. Como en el ejercicio. El ejercicio es parte Like in the de quién yo exercise. soy. It's part of who I am. Y aún sin embargo, la palabra nos dice que para nada te sirve el ejercicio. And even though the word tells us that exercise is not good for nothing. ¿Por qué? Porque no aprovecha para nada. Why? Because it's not good Pero, for anything. pero, aquí está el pero. But, here's the but. Dios nos ha dado un cuerpo God has given us a body, y tenemos que cuidar ese cuerpo. and we need to take care of that body. Pero hay personas que hacen del ejercicio más de lo que debe de ser. There's people that make the exercise more than what it should be. Se convierte en prioridad o le dan más importancia que a Dios. It becomes their priority, or they give more importance Y to it es than ahí en God. donde está el error. And that's where it's wrong. Amén. Amen. Pero el tema es de que tenemos que desarrollar esa disciplina de pensar en lo que es bueno. But the subject is that we need to develop that discipline and think of what's good. Y tenemos que fijar nuestra manera de pensar a propósito en lo que es bueno. And we have to set our minds to purposely on what is good. Y todas estas, mira, son diferentes versiones, solamente en inglés, And these are all different versions, just in English, de ese versículo. of that verse. Dice, mantén tus pensamientos. Maintain your thoughts. Cuando mantienes a alguien en un lugar o en una posición, When you maintain somebody in a position or a es a place, propósito. it's Cuando una purposely. persona está en prisión, una persona está en el ejército, When a person is in prison or in the service ahí army, están. they're there, Y ellos no pueden decir, ahorita vengo, and they can't just say, "I'll be back. voy a ir a la tienda. I'm gonna go to the store." ¿Por qué? Why? Porque están dentro de un sistema, de un gobierno. Because they're within a system, a government. Amén. Amen. Y entonces, así nosotros tenemos que estar dentro del gobierno, del sistema de Dios y de su Espíritu. The same way us should be within the same government of the system of God's system. Y lo podemos ver claro cuando el apóstol Pablo nos dice, yo, Pablo, And we could see it clearly when Paul says, "I, Paul, preso en el Señor. a prisoner in the Lord." En muchas de las epístolas, así empiezan las epístolas. Many of the epistles, that's how it starts. Yo, Pablo, preso en el Señor. "I, Paul, prisoner of the Lord." ¿Por qué? Porque se Why? determinó a pensar en las cosas que tiene que pensar dentro del reino de Dios. Because he determined himself of thinking of the things that he should be thinking in the kingdom Se of God. determinó a no aceptar las sugerencias que vienen de Satanás y del mundo de pecado. He determined himself not to take the suggestions from the devil or the sinful world. Ya estaba determinado. He was determined. Amen. Ya estaba determinado. He was determined.
Amén. Amen. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? So what do we have to do? Lo mismo, The same determinarnos. thing. Take a Siempre pensar determination. en las cosas Always think of the things que son buenas. that are good. Se llena tu mente con la belleza, con la verdad. It says, fill your mind with the beauty. Medita en lo With que the es truth. honorable, Meditate on what's en lo que es honorable, correcto, on what is correct. aquello que es digno de alabanza. Him who is worthy of Amén. praise or Entonces worship. tenemos que ejercitar eso, So we have to exercise that. ejercitarlo. Exercise it. Ok, Amen. los principios espirituales The spiritual beginnings son los mismos para todos. are the same for everybody. Para los hijos de Dios For the children of God y para los hijos del diablo. and for the children of the devil. Es el mismo mundo espiritual, It's the same spiritual no realm. más que son de dos reinos diferentes. The only difference is they're two different kingdoms. Amén. Amen. Ahora, no se trata de religión, And that's not about religion, sino de ejercer but to el que exercise somos espíritus. that we are a spirit. Ejercer la posición espiritual que tenemos. To exercise the spiritual position we have. ¿Quiénes somos? Who are we? En Cristo, In Christ. en la palabra, In the word. en la sabiduría, In wisdom. en el verbo. In the verb. Hallelujah. Entonces, ejercitar, Exercise, pensar, think, meditar meditate, e imaginar imagine nuestra vida en el Espíritu. our life in the spirit. Eso tiene que desarrollarse, esa disciplina en nuestras vidas. That discipline needs to develop in our lives. Tenemos que a propósito hacerlo. We have to purposely do it. Te voy a decir un secreto. I'm going to give you a secret. Los lunes, los miércoles, los viernes, Mondays, Wednesdays, and los Fridays, días que no son de iglesia, the non-church days, me levanto en la mañana I wake up in the morning y me pongo mi ropa de hacer ejercicio. and I put on my clothes to exercise. Pregúntame, ¿cuántos días hace ejercicio, pastora? Ask me, how many days do you exercise, Pastora? Trato de hacer ejercicio los 3 días, I try to do exercise on all 3 days, pero el tratar but the trying no me lleva a la meta, does not take me to the goal, right? me lleva a un querer, It takes me to just a want, pero no me lleva al hecho de ejercitar el cuerpo. but it doesn't take me to the act of exercising the body. Te aseguro que si yo tuviera la decisión desde en la mañana que me pongo la ropa del ejercicio I can assure you that if I had that determination in the morning when I put on my workout y me voy clothes al garage, and I'll go to the garage, te aseguro que lo hago. I can assure you I'd do it. Pero exactamente. But La cocina está antes del garage. the kitchen is before the garage. Entonces, que no solamente se quede en el hacer las preparaciones y no hacerlo. And let's not do it to where we just have the preparation for it and not do it. Es exactamente eso. Eso es tener una esperanza de que hoy voy a hacer el ejercicio. That's to have hope that today I'm going to exercise. Tal vez, Maybe I'll do it si me alcanza el tiempo. if I have enough time. O sea, ya empezamos nosotros a autoengañarnos y a poner diferentes excusas We are out of deceiving ourselves and giving ourselves excuses de que a lo mejor y sí. that could, well, probably do it. Pero el provecho no está en el ponerme la ropa para hacer ejercicio. But the thing is not just putting on the clothes to do El exercise. provecho está en el haber hecho el ejercicio. The advantage is to do, put on the clothes and exercise. Amén. Amen. Hay una acción exactamente. There's an action, amen. Si no se queda simplemente en la esperanza. Otherwise, it's just in the hope. Entonces, la fe no es la esperanza, la fe es la certeza. Faith is not the hope, faith is the certainty. Amen. El Hallelujah. hacer ejercicio es el realmente hacer el ejercicio, no tener la intención de hacer el ejercicio. To exercise is to do the exercise, not to just think that you're going to Y do the muchos quieren exercise. cosechar.
And many want to have a harvest. Come on. Muchos quieren ver el cuerpecito. Many want to see the 90, little body. 60, 90. 90, 60, 90. Sin hacer nada, aunque hay cuerpos y metabolismos que sí pueden estar así. Without doing anything, but there's metabolisms and bodies that Pero can be el like mío that. desgraciadamente no. But unfortunately, not mine. Estoy hablando por mí, ¿ok? Speaking about myself, Sin agraviar a nadie. not hurting anybody. Ok, entonces quedamos en que el Evangelio no es religión. So we're in agreement that the gospel is not religion. Y el apóstol Pablo dijo, porque no me avergüenzo And Apostle Paul said, because I am not ashamed del Evangelio, of the gospel, porque es because it is poder de Dios. power of God. No va a ser poder de It's not Dios. going to be power of God. Es poder It de is Dios. power of Pero God. ¿en quiénes es el poder de Dios? But in who is that power of God? ¿En los que se ponen el vestuario solamente? In those that put on the dress, or ¿En los just que hacen, en los que actúan, en los que imaginan? in those that do, those that act, those that imagine? Aleluya. Hallelujah. Primera Tesalonicenses 5. Let's go to 1 Thessalonians 5. Todos estos versículos ya los hemos visto. All these verses we have Y already aún sin seen it, embargo parece que no los habíamos visto. but even though it seems like we have not seen them. Primera Tesalonicenses 5, 1 Thessalonians 5, versículo 23. verse 23. Y el mismo Dios de paz, el mismo Dios del shalom, os santifique por completo. And the same God of peace himself sanctify you completely. En la vida shalom está la santificación, In the life of shalom is the está la sanctification, justificación. the justification. Amén. Amen. Dice, y que todo vuestro ser, And may your whole spirit, aquí dice todo vuestro ser, all of your being. Aquí vamos a hablar de un ser, una entidad. We're going to be talking about an entity, one being, okay? Dice espíritu, spirit, alma soul, y cuerpo. and body. Es un ser. It's one being. Espíritu, Spirit, alma soul, y cuerpo. and body. Todos lo sabemos. We all know it. Si eres miembro activo de Ejército de Amor, You're an active member of our Army of Love. de modo Therefore, que si alguno está en Cristo, if you're in Christ, nueva criatura es. you are a new Esa creation. nueva criatura That new creation es espíritu, is a spirit, tiene un alma has a soul, y vive en un cuerpo. and lives in a body. ¿Verdad que todo lo podemos decir? We can all say it, Confesar. right? Confess it, Explicar. explain it. Amén. Amen. Ok. Ahora, como te dije el otro día, somos expertos en andar en la carne, Like I said the other day, we are experts in walking el in the ejercer el flesh, cuerpo. exercising the body. Y somos expertos en el andar en el alma. And we're experts in walking in the soul. Y te acabo de dar el ejemplo And I del gave you an vestuario example del ejercicio. of the outfit of exercise. Amén. Amen. Ahora, ¿qué me dice el Espíritu? Now, what does the Spirit Vamos say? a tomar este ejemplo del ejercicio. We're going to take the example of the exercise. ¿Cuál sería la manera de comportarme What would be the way of me behaving de acuerdo a la naturaleza espiritual? according to the spiritual nature? ¿Es pregunta? It's a question. Dale prioridad Give al priority Espíritu. to the Spirit. Hacer lo Do que trae provecho. what has Profit. profit. O sea, hacer el ejercicio. In other words, exercise. Amén. Amen. Ahora, sabemos el orden, So we know the order, pero la operación en el Espíritu but the operation in the Spirit es lo que hay personas que batallan. is that's why people have a hard time. Porque el conocimiento está Because the knowledge is there cuando hay alguna circunstancia when there's certain circumstances en la cual necesitamos ejercer quién somos en Cristo. in the
situation where we need to exercise who we are in Christ. sabemos qué hacer, sabemos qué dice la palabra. We know what to do. We know what the word says. ¿Por qué? Porque vienen los versículos, porque sabes. Vamos a suponer, Why? Because the verses come. que se presenta una amiga tuya, un amigo tuyo, We're going to say that there's a friend of yours, y de repente empiezas a platicar con él o con ella, and you start talking to him or her, y te dice, fíjate, amigo, amiga, camarada, and they comadre, say, compadre, look at you, friend. estoy teniendo problemas con mi matrimonio. I'm having problems in my marriage. ¿Cuál es la solución que tú le darías? What's the solution that you might give them? ¿O qué versículos podrías utilizar para ayudarlo? Or what verses would you be able to use to help them? Bueno, vamos a ponerlo otro más fácil. We'll give a simpler Si example. llega tu mismo amigo o amiga Say your friend comes. y te dice, me está doliendo la pierna, Say, hey, my leg is hurting. ¿cuál es la solución que le vas a dar? What's the solution you're going to give them? Orar por esa persona y ¿qué vas a confesar? Pray for that person. What are you going to confess? Sanidad. ¿Qué versículo Healing. vas a usar? What verse are you going to Por use? las llagas de Cristo somos sanos, Christ, stripes, we are healed. porque Él se llevó toda enfermedad, toda He dolencia en took la all cruz del Calvario. infirmity and the cross of Isaías, Calvary. Pedro, Isaiah, y confesamos Peter. la palabra. and we confess the word. Amén. Amen. Fácil, Easy? fácil. Easy. Tienes el conocimiento You have the knowledge y lo ejerces. and you exercise it. Tienes el conocimiento You have the knowledge y lo ejerces. and you exercise it. Tengo el vestuario de hacer ejercicio I have an outfit to do exercise y lo hago. and I do it. No se queda en veremos. It's not En- just all es una see, posibilidad, or it may be a possibility, sino es el hacerlo. but it's doing it. Hacerlo. Doing it. Amén. Amen. Entonces, cuando te interesa algo, So when you're interested in something, haces preguntas. you ask questions. Cuando te interesa algo, When you're interested, quieres participar en ello. you want to participate in Así it. son las cosas del Espíritu. That's how the things of the Spirit Las cosas are. del Espíritu, cuando a nosotros nos interesan, The things of the Spirit, when we're interested in them, voy a buscar más de ello. I'm going to search more for them. Voy a adentrarme a esas cosas. Voy a participar de esas I'm cosas. going to get into those things, or I'm going to participate of those No nomás te things. quedas con el vestuario, You don't just stay out with the sino outfit, realmente vas a hacerlo. but in reality, you're going to do it. Lo vas a practicar. You're going to practice it. Amén. Amen. Entonces, hay principios espirituales que como hijos de Dios So there's spiritual principles that children tenemos of que God, operar y ejercer we have to operate and y exercise ser expertos en ello. and be experts in it. No solamente tener el conocimiento, Not just having the knowledge, sino actuar. but acting. Pero Amen. ¿qué sucede cuando la amiga viene y te dice que tiene el dolor de pierna? But what happens when the friend comes and she says, "Oh, my foot is hurting"? Sabes qué hacer, You know what to do, pero la intimidación te gana. but intimidation takes ¿Qué va a over. pensar de mí And what are they going to think about si no me? sabe que soy cristiano? Don't they know I'm a Christian? Y si oro por ella y no sana, And what if I pray for them and they don't heal? ¿o nomás a mí me pasa? Does that just happen to me? Es ahí en donde tenemos que, That is where we need to act. éntrale. Go all in. Porque en las cosas naturales no pensamos en hacer las cosas, somos arrebatados para hacer cosas. In the natural things, we don't think about things. We just do them. ¿Te han tentado a tu hijo, a tu hija? Have they ever touched your child? Alguien que no debió haber tentado, alguien que le buscó pleito y que no debió haberle buscado pleito. Somebody who was looking to fight with them and shouldn't have been fighting them? Te quedaste de brazos cruzados. Oh, you're just standing there with your arms crossed, right? Mi hermana dijo que no. Si estuviera aquí mi hermano Joseph, If Brother Joseph was here, inmediatamente él dice que no. immediately Lo he he would say visto no, actuar a él. because I've seen him act. Y lo he visto actuar con mis niños, no con sus niños. And I've seen him act with my children, not his children. En un parque una vez cuando mis hijos estaban chiquitos. In a park one time when my children Llegaron y were small. dicen, ahí anda un niño que anda queriendo pelear con Isarel, con Emanuel y que no sé qué.
There's a kid that wants to fight each other among them. Inmediatamente se levantó el hermano Joseph y fue a arreglar la situación con los niños. Immediately, Brother Joseph got up and he went to go fix that situation A with eso the me kids. refiero. Porque en lo natural inmediatamente entra ese coraje, ese denuedo que dices, a ver, a mí no me van a tocar aquí. Why in the flesh that boldness comes out right away? Whether, hey, nobody's going to touch me Y en lo here. espiritual, And what about in the ¿por qué te quedas spiritual? callado? Come on, why are you quiet? ¿Por qué nos quedamos callados en circunstancias? Tú estás viendo, puedes estar en You're una tienda y looking. puedes estar viendo una persona que entra manqueando. You could see a person in the store that they come in and they're limping. ¿Y qué hacemos? And what do? No lo vi, no lo vi, no lo vi. I no didn't lo see vi. him, I didn't see him, I didn't see him. Come on. El puro vestuario. Just O sea, te quedas The con el puro dress. vestuario y no haces. you stay with just what you dressed up in and you don't do anything. Y te estoy dando los diferentes ejemplos porque tal vez con tu amigo, con tu amiga, sí hables, And I'm giving you the different examples because maybe with your friend you might speak with pero en them. diferentes circunstancias muchas veces no actuamos. But in different circumstances we don't act. Tenemos el conocimiento aquí We solamente. just have the knowledge up Traemos el here. vestuario puesto, We have the mas no ejercemos, robe on, but we don't no exercise. ejecutamos. We don't exercise it. We don't execute. Come on. Dice la palabra, mis hijos son los que My children are those Oyen. who hear y hacen and do la voluntad the will de Él. of Him. Amen. Mis hijos son los que oyen My children are the ones that y listen, hacen. hear, and No do. solamente los que se ponen el vestuario del ejercicio, Not just those that put on their sweatpants to exercise, sino los que realmente hacen. but those that really do something. Amén. Amen. Tenemos que hacernos expertos We have to become experts en el ejercer nuestra identidad de espíritu. in exercising our entity in the Spirit. ¿Cuál es tu identidad? ¿Cómo está conformada? How is your entity conformed of? Es Spirit, soul, and body. espíritu, alma. Spirit, soul, and body. Que no se quede solamente aquí. Don't let it just stay up here. La imaginación es la puerta que nos introduce The imagination is a door that al mundo introduces espiritual. us to the spiritual Aquello realm. que es sobrenatural. That is supernatural. Romanos 4:17. Let's go to Romans 4:17. Oh my gosh. I'm like pastor now. Something's wrong with that clock. Romanos 4:17. Romans 4:17. Como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes, delante de Dios a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son. As it is written, I have made you a father of many nations in the presence of him whom he believed, God, who gives life to the dead and calls those things which do not exist as though they did. ¿Hemos escuchado este versículo? Have we ever heard this verse? Es el poder It's the power de las palabras. of the word. Llamamos las cosas que no son We call those things that are como si not fuesen. as if they were. Fe en acción. Faith in action. El hablar la palabra, Speaking the word el confesar la palabra. and confessing the word. Usamos mucho este versículo We use this verse a y lo lot declaramos. and we declare it. Lo digo, yo ejerzo, yo llamo las cosas que no son como si fuesen. Say, I exercise. I call those things as if they weren't. No lo sabes mentalmente. But you know it mentally. Ahora tienes que actuarlo. Now you have to act it out. No solamente que se quede aquí. Not just for it to stay up here. Tenemos que meditar en ello. We have to meditate in it. Llamo las cosas que no son como que si fuesen. I call those things that do not exist as if they did. Imagínate que diario Imagine as if daily tomaras unos 5 minutos. you would take 5 minutes. Llamo las cosas que no son como si fuesen.
Solamente meditar en eso. I call those things that do not exist as if they did. Cuando lo hables y lo medites por un minuto, When you speak it and you meditate it for a minute, luego imagínate haciendo ese versículo. then imagine yourself doing that. Llamo Verse. las cosas que no son. I Como si call the fuesen. things that do not exist as if they ¿Cuántas did. cosas puedes llamar que no son como que si fuesen? How many things can you call? For Solo them en to tu vida y en exist tu as if familia. only in your life and your family. Tell me one. What? Tell me one. Finanzas, Finances, relaciones, relationships, paz, peace, alegría. happiness. Ahora, déjame decirte, Now, la let me tell alegría, you. la paz Happiness and peace tienen que estar en ti. have to be Son tu in you. naturaleza. It's your nature. Finanzas Finances, tienen que estar en ti. they have to be in you. Si nos ponemos a pensar, todos decimos cosas que ya tenemos en Cristo. If we just think about ¿Por it, qué these no are las things tenemos? that Porque we no already have in meditamos. Christ. Llama las cosas que no son como si fuesen. Why don't we have them? Because we don't meditate. Eso Call the quiero, things that que do not exist as if they ejercitemos did. la fe y That's que what I las want, cosas is se for us to manifiesten en exercise tu faith, vida, en mi vida y en todos For colectivamente. them to be manifested in your life, my life, and all of us. Fíjate en collectively. eso, todos Look at that, dijimos cosas We all que said ya things tenemos. that we already have. Come on. Lo sabemos aquí. We know it here. So good. Te reto. I 5 minutos nomás. challenge you. Just 5 5 minutos minutes. solamente. Just 5 minutes. Confiesa ese versículo Just confess that verse por un minuto for a minute, y luego deja tu imaginación volar. and then let your imagination run. Y te vas a sorprender que Dios te va a mostrar cosas And you're going to imagine that God is going to, or surprise yourself that God is going to show you que no things, solamente van a ser tuyas. things that are not just going to be yours. Te va a mostrar Aleluya. cosas de su reino. He's going to show you things of His kingdom. Porque, seamos sinceros, la mayoría estamos pensando en cosas personales, Let's be sincere. Both of us are thinking about personal things. pero Él está pensando en lo que a Él ama. ¿Qué es lo que Él ama? Almas. What is He thinking? What He likes or what He loves, which are the souls. Amén. Amen. Ok. Tenemos que bajar ese conocimiento del cerebro al espíritu We have to bring down that knowledge from the head to the spirit, y que ese conocimiento sea real. and for that knowledge to be real. Amen. No solo confesarlo mentalmente. Not just confess it mentally. El otro día, estudiando en este tema, The other day, studying this subject, vino a mí una frase, una palabra, a phrase came to me, a word, y no la he expandido, and I haven't expanded on sino it, vino esa idea. but the idea came. Es así como te digo, que empiezas a meditar. You start Llamo meditating. las cosas que no son como si fuesen. Vas a empezar Call those a things that meditar don't en cosas exist as if they did. personales. You're going to start meditating on personal things, Y Dios mismo te va a llevar and God Himself a is going to cosas take que tú you ni siquiera te has imaginado. to things that you have not even imagined. Amen. Y esa palabra, And that word, ¿cuál es el instinto del espíritu? what is the instinct of the spirit? Porque en muchas cosas actuamos por instinto. Because in many things we act by instinct, Como te dije ahorita, like I said earlier, que te toquen a tu niño, a tu niña. for them to touch your child. Simplemente aquí con los niños pequeños, Just here with the little kids. que a veces que hay riñas con ellos. That sometimes they fight against each other. Liam, Lucy, Liam, Lucy. el Bubbles que le dijo Emanuel, ya lo bautizó con otro sobrenombre. Yo he visto a mi hermano Julián, I've seen Brother le tocan a Julián. su niña, They touch his child, her él viene a daughter. ver qué pasó. He comes to see what's going on. Betsy le tocan a uno de sus niños, Betsy, they touch one of her children. ella viene a ver qué pasó. He comes to see what's happening. No todo el tiempo, pero Not all the sí. times, but yeah. Pero que no estuvieras en la iglesia y que alguien más te lo toque.
for her Yo not to también be soy in así church. como tú. Pero, ¿de dónde sale? But where does it come from? De un instinto, It's an de una instinct, naturaleza a que nature te hace actuar. that makes you act. Ahora, ¿a cuál es el instinto del espíritu? What is the instinct in the spirit? Aquí el chop chop. Aquí donde la ven, todos los niños le tenían miedo cuando estaban chiquitos. Oh, ya, ¿ves? Los niños que eran chiquitos. El instinto del espíritu. ¿Cuál es el instinto del espíritu? Actuar inmediatamente en lo que tienes que hacer conforme a la palabra. What is the instinct of the spirit is to act according to the word. Sin pensarlo, te Without sale thinking. automático. ¿Ves It una persona automatically comes enferma? out. You see a person who's sick? Tengo la solución para usted. ¿Quiere que ore por usted? I have a solution for you. Do you want me to pray for you? Si le dicen que no, esa ya es otra cosa. If Tú they say hiciste no, tu well, parte. that's their part. Porque hay personas que dicen no You quiero. did your part, and there's people that do say Las no, va a I don't ver. want to. There's going to be people who say that. Pero tú hiciste tu parte. But you did your part. ¿Ves la Right. naturaleza, el instinto que sale You see, del the, espíritu? you see the nature, the instinct that comes out of the spirit? Te sale, es esa pasión. Yo a veces veo al pastor y The me quedo, passion. I oh see pastors sometimes. my God. Y me quedo, Dios mío. Vamos a cumplir 20 años de ejército de amor. We are going to Uno, dos, celebrate 20 years of having, 24 de I mean, casados. 24 of being married. Y honestamente, And honestly, hay veces que él ministra y yo me quedo. there's sometimes that he ministers and sometimes I'm like, Hay diferentes, de diferentes cosas. Por ejemplo, hay there's cosas, different things. hay cosas que él habla que digo yo, There's things that he es speaks. exactamente, o sea, ¿de dónde te salió eso? It's like, where did that come O from? sea, yo vivo contigo, ¿de I dónde live te with you. Where salió? does that come O from? sea, esa sabiduría That wisdom. o sea, son vidas las que está It's ministrando. lives that he's ministering to. En otras veces And other son times, problemáticas que son de 3 pisos. it's just problematic problems that are about 3. Huge building. problems. En donde les habla directo a la cara, o sea, te confronta de una manera que digo yo, He speaks directly to him and confronts honestamente lo que dice, yo no sé cómo no se levantan y te cachetean. you. I honestly tell him, I don't know how they don't get up and slap you. Yo no sé cómo la persona no se levanta y se va. I don't know how that person doesn't get up and leave. De tan fuerte Of how strong lo que él está hablando y confrontando a las what he's personas. speaking and confronting the people with. A eso me refiero. That's what I'm referring to. De que sale de su espíritu. Cuando él está operando en el espíritu, When he's operating in the spirit, él opera en el espíritu. he operates in the spirit. Entonces, hay circunstancias en donde tenemos la oportunidad de ejercer nuestra posición espiritual There's circumstances that we can exercise our spiritual y no lo usamos. and we don't use it. Ay, ¿qué van a decir? Oh, what are they going to Se van a say? enfadar. Oh, they're going to get all. Y si me cachetean. What about they slap me? Oh. Smith Wigglesworth Smith Wigglesworth. era un hombre. He was a man. Me atrevo a decirte I can dare to say que el pastor tiene algo muy similar que él. pastor has something similar like him. He estado leyendo un libro donde habla de la vida de él, una biografía de él. I'm reading a biography of him. Y la introducción de ese libro In the introduction of that la book, está hablando otro hombre. another person speaking. it. Este hombre, Smith Wigglesworth, nunca leyó algo más que no fuera la Biblia. Smith Wigglesworth did not read anything else that was Lo not the único Bible. que él leyó en toda su vida fue la Biblia. The only thing he read ever in his life was the Bible. Aprendió a leer He leyendo la learned Biblia. to read, reading the Bible. Y una vez llegó un ministro con un periódico bajo su hombro, bajo su brazo. Yeah, there's a minister that came to his house and had a newspaper under his arm. Le dijo, le abrió la puerta. He opened the door. Dijo, ¿qué traes abajo de tu brazo? Says, "What do you have under your arm?" Ah, le dijo, es el periódico de esta mañana. Oh, it's a newspaper from this morning. Si vas a entrar a mi casa, If you're deja el going to come periódico into my afuera. house, then leave that newspaper out there.
Te lo digo para que veas el extremo I tell you, so de you can see the carácter, de integridad the extreme of the character, integrity para con Dios, para Towards con God. la palabra. towards the word. El instinto de él hacia Dios y su palabra. The instinct of him towards God and his word. Y dice este hombre, el que estaba dando la introducción del libro, And the guy who was speaking the introduction on the book, dice, he said, yo no sé qué fuera de esta sociedad si Smith Wigglesworth viviera en este tiempo. he said, I don't know what would be of this society if Smith Wigglesworth would live in Si this fuera times, realmente aceptado en la sociedad en la cual vivimos. if he would even be accepted in a society that we Cuando live él in. estaba ministrando a personas When he was ministering people, y tal vez era una anciana que tenía dolor de estómago, tenía cáncer en el estómago, maybe it was an old lady that had cancer in her stomach, venía y se paraba enfrente de he ella would come and stand in front of y him, venía y le pegaba un golpe. and he would come and En el sock her in the estómago. stomach. No creas que un golpecito. Don't think it No, was no, just no, a no, little hit. No, Era un golpe con fuerza. he hit her hard. ¿Por qué? Why? Porque la enfermedad Because es el diablo. the sickness is the devil. Toda enfermedad All es infirmity el diablo. is the devil himself. Un brujo, un hechicero, A which, witch guy, a warlock, cuando personas vienen a que les hagan trabajos, when people come to them so they can do witchcraft. jobs, ¿cuántos saben que How many know el diablo no puede sanar? that the devil cannot heal? Right. Aun sin embargo, But even though personas van a que los curen, people go so that they may be los healed, curanderos, los hechiceros, los brujos, los those satánicos. witchcrafts, the warlocks, the satanic people, Ellos no sanan. they don't heal. Si una persona va con ellos que tienen cáncer, If a person that has cancer goes with them, lo que los satánicos hacen what the satanic people do es cambiar la enfermedad. is change the infirmity. Ya no tienen cáncer más. You no longer have cancer. Ahora lo convirtieron en diabetes. Now they converted it into diabetes. Ahora lo convirtieron en migrañas crónicas. Now they converted it into a chronic migraines. Entonces, en efecto, cuando van al doctor, So when they go to the doctor, ¿qué es lo que les dicen? what do they tell them? Alguien ahí arriba los quiere porque el cáncer se le fue. Somebody up there loves you because cancer is gone. Pero al poco tiempo, But really short ¿qué time, sucede? what happens? Empieza los They- síntomas The symptoms de diabetes, of diabetes, los dolores comes, de cabeza, the o la headaches, artritis, or o arthritis, X otra or enfermedad. whatever other ¿Y qué vuelven a infirmity. hacer? And what do they do again? Como lo sanó del cáncer, Well, like they healed them vuelven from a ir otra cancer, vez. they go again with ¿Y qué them. hacen? And what do they do? Cobran dinero They charge money por cada trabajo. for each work that they Entonces, do. luego ya no es diabetes, Then it's no longer diabetes, luego ya es otra enfermedad. then it's another Y luego es infirmity. otra enfermedad y es otra And then it's enfermedad. ¿Por qué? another Porque el infirmity. Why? diablo no puede sanar. Because the devil cannot heal. That's right. Entonces, ¿qué es lo que hace Smith Wigglesworth? So what did Smith Wigglesworth No está do? enojado con la He's persona. not mad at the person. No está golpeando en sí a la persona, He's not really hurting the person. sino está haciendo, obviamente incitado, guiado por el Espíritu de Dios. And he's obviously doing that because he's being guided by the Holy Así Spirit como tu pastor habla Just like lo your que pastor habla con speaks diferentes with personas. different people. Es lo mismo, pero Same son thing. diferentes cosas. But they're different things. Pero es el mismo mundo espiritual. But it's the same spiritual realm. Y te lo comparto para que veas lo que es el mundo espiritual, And I share it with you so you can see what is the que se spiritual realm. manifiesta en escasez, That it manifests itself in lack. se manifiesta en división en el matrimonio. It manifests itself in division in the ¿Y cómo empieza? marriage. Una And sugerencia, how does it start? With a suggestion. una sugerencia. A suggestion. Pero es ahí en donde tenemos que sacar esa naturaleza, esa naturaleza, ese denuedo que tenemos en Cristo. Yeah, we have to take out that boldness that we have, that nature in Christ. De que no nomás es, ay,
Voy a llamar las cosas que no son como que si fuesen. No, 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 no. Not Sacas to el call those poder, things that sacas do la not exist autoridad. as if they did. You're going to take out that power, that authority. Amen. Amén. Amen. Aleluya. Y Hallelujah. nos quedamos en el mismo lugar que el jueves pasado. And we stay Que in the si entro same al otro me voy a place. quedar igual. If I start the other, I'm going to stay the same. Pero la palabra de Dios es poder. But the word of God is power. Y te dejo con ese instinto del Espíritu. And I'm going to leave you with that instinct of the Spirit. Es ese denuedo que salga de ti en diferentes circunstancias, For that boldness to come out of you in different ya sea en circumstances. ti Whether it be for you o en alguien que veas a tu alrededor. or in something that you see around you. Porque tienes el conocimiento, Because you have the knowledge. tienes la madurez para You actuar. have the maturity to act. Tienes. have it. Me dices, yo, pastora, lo tengo. You say, I have it, pastora. Yes, you do. Sí, lo tienes. Porque sabes qué hacer. Because you know what to do. Tenemos que usar el sentido común. We have to just use common sense. Amen. Si a una persona le duele la pierna, If a person's hurting, their legs ¿por hurting, qué vas a orar? what are you going to pray for? Por la pierna. For No, the leg, no eres por el brazo. not for the arm. No ores por el marido. Don't pray for the husband. Ora por la pierna. Pray for the leg. La misma persona te dice The same person will tell you por lo cual vas a orar. for what you're going to pray for. Amén. Amen. Somos un ejército. We're an army. Y no lo digo porque somos ejército de And amor. not because we're army of Eso love. ya es extra. That's extra. Somos ejército de Dios. We're an army of God. Somos miembros activos del cuerpo de Cristo. We're active members of the body of Christ. Estamos unidos a esa vid verdadera. We're united to that true vine. Amén. Amen. ¿Y qué somos? And what are we? De la vid. ¿Qué somos? And what are we from the vine? The branches, The los branches. pámpanos, las ramas. Branches. ¿Qué fluye? What flows from it? ¿Qué fluye? Obviamente vas a dar fruto, pero ¿qué You're obviously fluye? going to give fruit, but what flows from it? Vida, Life, provisión, provision, todo sale. La vida shalom, sanidad, salud. healing, shalom, the life of O sea, shalom. todo eso fluye de la all- vid, It all flows from the vine, sale comes y out, te nutre and it nourishes para you que des fruto, so that you can give fruit. Amen. no para que estés colgado ahí nomás. That's what you can, El que se queda colgado, ¿qué pasa? the one that's just hanging there. What happens? Se pudre, se cae. It no hay rottens, provecho. It falls. There's Te no, quedas con el vestuario del ejercicio and you stay with that exercise outfit y no hay, on, no hay provecho. and there's no profit. Estamos unidos a la vid para dar We're fruto. united to that vine to give fruit. Toda Amen. persona que no da fruto. All person that does not ¿Qué give hizo con la fruit. higuera Jesús? What did Jesus do with the? La maldijo y la secó. He cursed it and dried it up. Ándale. La maldijo y se secó. He cursed it and it dried up. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? So what do we have to do? ¿Qué tenemos que hacer? What do we have to do? Tenemos que dar Fruto. fruto. We have to give Dar fruit. fruto, dar Give fruto, fruit, dar give fruto. fruit, give fruit. Bajo la dirección del Espíritu Santo, compartiendo el conocimiento y la intimidad personal con Dios. Iglesia Ejército de Amor, bajo la autoridad de Dios y su palabra. De pie. Let's stand to our feet.